Hermanos, buenas noches. Esta noche tengo el privilegio de dar continuidad al tema que compartí con ustedes hace unos días, el día martes, y hablando el martes pasado, conformándonos a la imagen de Cristo. Hoy nos corresponde hablar acerca de caminando hacia el discipulado, como lo podemos ver, caminando hacia el discipulado. Y yo le pido al Espíritu Santo que me ayude a poder compartir con ustedes este mensaje y que tú recibas de Dios, del Espíritu Santo, la iluminación, la gracia que va a ser proclamada a través de la palabra de Dios. Y es eso lo que yo deseo. Y para hacer un poco de retroalimentación de lo que mencionaba el martes recién pasado, mencionábamos acerca de glorificar a Dios con todo nuestro ser. El propósito que tú y yo tenemos aquí en la tierra es que glorifiquemos a Dios con todo nuestro ser y con todo nuestro hacer. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo es nuestro ser, pero nuestro hacer es nuestra actividad, lo que hacemos nosotros. Entonces, el propósito de Dios para tu vida y para mi vida es este. Y el martes yo les animaba a hacer ciertas declaraciones, ciertas afirmaciones para su vida. Entonces, en esta noche también te animo, a poder declarar: el propósito de Dios para mi vida es que yo glorifique su nombre a través de mi ser y a través de mi hacer. La palabra de Dios nos dice en Juan 17:4 lo siguiente: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Eso lo dijo Jesús. Jesús está confesándole al Padre y diciéndole al Padre en esa oración, diciéndole: Padre, yo te he glorificado, ¿verdad? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús, hermanos, entonces glorificó al Padre. ¿Por qué? ¿Cómo lo hizo? Cumpliendo el propósito de Dios, haciendo la voluntad de su Padre. Y entonces, para nosotros este texto también debe de ser un reto para nuestra vida, que podamos un día nosotros llegar y decirle al Señor: Señor, yo te he glorificado aquí en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Es decir, tenemos una obra que hacer. Muy bien. La palabra de Dios, también recordamos lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:29. Dice y que Él nos llama a ser como Cristo. Que ese ser tiene que ser como Cristo, a la medida de Cristo. Y veamos lo que dice Romanos 8:29. Dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Y el énfasis, entonces, ¿cuál es lo que tenemos que hacer nosotros aquí? Es parecernos a Cristo. ¿Sobre cuál base tiene que ser nuestro trabajo aquí en la tierra? Es parecernos más a Cristo, ser como Cristo, porque el mensaje dice esto: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. Ese es el propósito, que tú y yo nos parezcamos más a Cristo. Eso es el objetivo, el propósito de Dios, y en eso va a ser glorificado el Señor, que cumplamos sus propósitos. Muy bien, también la Escritura nos dice en 1 Corintios 1:2, dice lo siguiente: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y la semana, el martes pasado, yo hacía reconvención en este texto y lo mencionaba de esta manera: a la iglesia de Dios que está en Guajitos, en la Justo Rufino Barrios, en Prados, en el Tabacal, en California, en Boston, en Chicago, en Brasil. ¿En dónde estás tú? En la Venezuela, en Bello Horizonte. ¿En dónde te encuentras tú? Es allí cuando tú puedes leerlo, a la iglesia de Dios que está en... ¿Dónde estás? En la Morse.
en Ventura, California, en Guajitos, en Zacapa, en Jutiapa. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Muy bien, ahora la palabra de Dios dice lo siguiente, que como hijos nosotros también tenemos que glorificar al Padre. Como Jesús lo hizo en esa condición de hombre, glorificó al Padre haciendo su voluntad. Nosotros también, hermanos, tenemos que hacer la voluntad de Dios para glorificarlo. Y la Escritura dice esto en Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto se glorifica a Dios. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, dice el Señor. Esto es importante que nosotros lo recordemos y lo mantengamos fresco en nuestra mente. Y como aprendimos, nosotros, hermanos, como hijos de Dios, nunca debemos de olvidar de dónde salimos, de dónde nos sacó Dios. Nosotros estábamos en una condición sin Dios, pero luego nosotros, al ser adoptados como hijos de Dios, tenemos ese sumo privilegio de ser llamados hijos de Dios. A los que le conocieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y eso se llama un creyente, un dichoso, un bienaventurado que conoce al Señor. Aleluya. Y ahora Dios desea también que en este caminar terrenal nosotros lleguemos a convertirnos en discípulos, en personas que aprendemos, que estamos cerca del Señor, pero también en personas que colaboramos en el reino de Dios con Él a través del discipulado. Y en ese discipulado nos lleva a convertirnos en siervos del Señor. Y luego de ser siervos del Señor pasamos a ser amigos del Señor. Ya no les llamaré siervos, les llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí. Y entonces tenemos esa intimidad, esa comunión con el Señor. Muy bien. Y todo esto es, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la plenitud de Cristo. Tenemos la plenitud de Cristo a través del Espíritu Santo que nos ha sido conferido. El Señor no nos ha dado el Espíritu Santo por medida, un poquito. Nos ha dado su Espíritu Santo completamente. Ahora lo que nosotros buscamos es esa llenura del Espíritu, que son recibir ese fruto, desarrollar el fruto del Espíritu, caminar en los dones espirituales, en los ministerios y en las operaciones del Espíritu Santo. Eso le podemos decir que va incluido en la llenura del Espíritu, y es allí donde nosotros buscamos. Tenemos la plenitud del Señor en nuestras vidas y estamos en búsqueda de la plenitud, de la llenura. Ahora bien, hermanos, con esto dicho nos conviene entonces, ¿cuál es el mandato que el Señor ha hecho a nuestra vida? ¿Cuál es el mandato que Dios nos ha delegado? El mandato que el Señor nos dice. Por tanto, Mateo 28, 19 y 20 dice, Mateo 28, 19 y 20 dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es el mensaje que el Señor quiere para nosotros, el mandato del Señor para nosotros, que hemos pasado de ser hijos, ahora tenemos que ser discípulos, y para ir y hacer discípulos, nosotros tenemos que ser discípulos, porque no podemos hacer algo que no somos. No podemos hacer algo que no somos. Yo no puedo ir y enseñarle a los bomberos cómo hacer su labor si yo antes no soy un bombero, un instructor. Y de esa misma manera el ejemplo es muy práctico. Para ser discípulos yo tengo que ser discípulos, y el discípulo tiene ciertas connotaciones que
vamos a ir desarrollando con el tiempo durante este año, primero Dios, si Dios nos concede la vida. Pero el énfasis aquí dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Escucha bien, ir y hacer discípulos. Es un mandato del Señor. Hey, tú, Carlos, Elcita, Julia, Pedro, María, ve, haz discípulos, bautizándolos. Y yo quiero hacer énfasis en esta palabra, bautizándolos, porque bautizándolos está implicando una acción de compromiso, de identificación con el cuerpo de Cristo. Entonces, el Señor no nos dice, vayan y evangelicen, compartan la palabra. Y no, el Señor nos está diciendo, vayan y hagan discípulos. Y entonces la labor del discipulado va a implicar en ti y en mí llevarlos al punto del bautismo. Ay, ¿será usted? Sí. Y Dios me hablaba en esta mañana, me hablaba, hoy por la mañana, me hablaba el Señor de lo siguiente. Y me decía, tú que has compartido el Evangelio con alguien, tu compromiso es llevarlo al bautismo. Darle ese acompañamiento hasta el punto que él se bautice. E incluso allí en tu casa. Si tú ya te bautizaste, tú puedes enseñarle a tu prójimo, a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, a tu conocido, a tu hermano, por qué debe de bautizarse. ¿Qué dice la Biblia al respecto del bautismo? Porque tú ya lo hiciste. Eso es importante y eso es para mí fue revelador, para mí en lo personal fue revelador de que tú como creyente debes de ir y proclamar las buenas nuevas de Dios, evangelizar, pero Dios no nos mandó a evangelizar solamente, nos mandó ir y hacer discípulos. Tu compromiso es llevar a las personas a las aguas bautismales, que sea tu objetivo. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles, hermanos, implica acción. No implica solamente una exposición teórica, sino que implica una exposición práctica, un acompañamiento. Eso es el discipulado, la exposición teórica, pero también la realización práctica. Eso es el discipulado. Y entonces Dios nos está mandando a hacer eso. Ahora yo quiero que me acompañen. Ahora, ya estando en ese escenario del discipulado, el Señor nos dice que con su poder, con el poder de su Espíritu, nosotros vamos a poder cumplir ese llamado. ¿Y qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo repito, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recuerdan en el versículo, en el texto anterior, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Aquí nos vuelve a hacer el énfasis, hasta lo último de la tierra. Muy bien. Y como les decía, en esta noche lo que les estoy compartiendo, Dios hoy por la mañana, Dios me iluminó mi mente y me decía, bueno, haz este énfasis. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios te ha dado el mandato, ve y haz discípulos a las naciones. Y Dios, al que llama, Dios le provee. Y a uno les ha dado una misión, a otro les ha dado otra misión, pero todos tenemos la misión de ir a ser discípulos. Y nos ha dado un entorno, un trascender a otros lugares. Por ejemplo, nuestra hermana Ami Monterroso, que se encuentra en Mali, África, o nuestro hermano Daniel Moreno, que se encuentra en Cuba, en La Habana, Cuba. Y hay otros hermanos en diferentes lugares del mundo. Ahora, Dios puede que te esté llamando a ir a otras naciones, y gloria a Dios, hazlo, Dios te va a proveer para hacerlo. Y entonces nosotros ahora en lo que vamos nosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y entonces esto evoca
situaciones geográficas cercanas, y también yo recibía del Señor que también evoca recursos, posibilidades. Y cuando me dice en Jerusalén, mi círculo íntimo, mi familia, mi núcleo cercano, en Judea, un poquito más afuera, en Samaria, mucho más afuera, y hasta lo último de la tierra es lejos. Entonces, es ahí donde yo quiero decirte, y para ponértelo en un ejemplo, me gusta el testimonio que yo en algunas oportunidades les he compartido acerca de la persona que le compartió el evangelio a Richard Wurmbrand, el hombre que fue el fundador de la iglesia subterránea en Rumanía. Y este hombre, Richard Wurmbrand, era un ateo, era un judío ateo originalmente, pero un día fue convertido por una persona, recibió el evangelio de parte de una persona. Y esta persona, ¿cuáles eran sus características? ¿Cuáles eran las características de esta persona que le compartió el evangelio a Richard Wurmbrand? Él era un hombre que era pobre. Él estaba enfermo. Él vivía aislado y aparte de eso ya era viejo. Entonces era una persona que ya era vieja de edad, era pobre, no tenía recursos. Esta persona estaba enferma y vivía aislado en una montaña de Rumanía. Pero él era un cristiano, un creyente. Y él ahí se le aplica su Jerusalén. Vaya y sea testigos en Jerusalén. Porque este hombre pobre no podía salir a la otra ciudad. Estaba enfermo, no podía salir a otra ciudad. Él estaba aislado, vivía bien lejos. Y estaba enfermo, pobre, enfermo, viejo y aislado. Pero él oró en una oportunidad y dijo: Señor, dame una recompensa aquí en la tierra. Yo quiero llevar a un judío a tus caminos. Y Dios le llevó a su Jerusalén, le llevó a Richard Wurmbrand. Y ese hombre fue relevante en toda Rumanía. Ahora yo quiero decirte, ¿cuál es tu Jerusalén? Tu casa, tu círculo de acción privado, tus hermanos, tu familia. ¿Cuál es tu Judea? ¿Cuál es tu Samaria? Y hasta los fines de la tierra. Y todo esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermanos. Ese es un llamado que Dios nos ha hecho. Y voy a ir avanzando. ¿Por qué? Porque los rasgos distintivos de un discípulo. Y no voy a entrar a profundizar a esto por el aspecto del tiempo. Pero un discípulo tiene estos rasgos distintivos. Un discípulo se está conformando a la imagen de Jesús. Su trabajo es conformarse a la imagen de Jesús. Parecerse más a Jesús. Un discípulo evangeliza, discipula. Un discípulo evangeliza y discipula. Esto hace también un discípulo. Un discípulo trabaja en la unidad. Un discípulo no es una persona independiente. Y ese es un peligro que hay. Porque cuando el creyente se aísla y dice: yo vivo mi cristianismo y todo el asunto, y se aísla, no promueve la unidad. Y nosotros ahora más que nunca, hermanos, ahora más que nunca, en este tiempo de pandemia, de restricciones, etc., nosotros tenemos que ser personas que procuremos con todas nuestras fuerzas la unidad de la iglesia. Yo te quiero dejar esa tarea y no te voy a desarrollar cómo poder hacerlo. Pídele al Señor, pero el Espíritu Santo te va a ir guiando cómo procurar la unidad de la iglesia, cómo evangelizar, cómo discipular, cómo conformarte a la imagen de Cristo. Muy bien, y quiero ir avanzando y decirte algo. Hay una diferencia entre un creyente y un discípulo. Hay muchas diferencias, pero una diferencia particular es que un creyente no impacta su entorno. Puede que se encuentre ocupado en su vida y en sus intereses. Y yo quiero decirte que eso no es malo, de ninguna manera es malo, pero no aporta mucho al reino de Dios. Entonces, una diferencia es que un creyente no impacta en su entorno, pues puede que se encuentre ocupado en su vida, en sus intereses propios, cuidándose, etc. Y está bien. Por eso digo, eso no es malo. De ninguna manera es malo. Gloria a Dios que lo haga. Pero
no aporta mucho al reino de Dios. En cuanto al discípulo, sí, porque el discípulo impacta a su entorno, pues atiende con diligencia su propia vida, pero también procura participar en todos los aspectos del reino de Dios. ¿Ves cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo? Entonces, veamos la exhortación del Señor que nos da en 1 Timoteo 4:7. 1 Timoteo 4:7 dice: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de esto, entrénate en la sumisión a Dios. Entrénate en la sumisión a Dios. Ese es el ejercicio del discípulo. El ejercicio del discípulo es entrénate en la sumisión a Dios. Y la escritura que dice, ¿de qué manera debe de servir el discípulo? El discípulo de qué manera debe de servir, como lo dice Gálatas 6:9. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. No te des por vencido, amado hermano, en este tiempo de pandemia, en esta situación. Las aflicciones presentes de este siglo pasarán, hermano. Eso es una leve tribulación que pasará. Pero yo te digo en el nombre del Señor Jesús, y te animo y te exhorto en el nombre de Cristo Jesús. Así que no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Amén. Puedes darle gloria a Dios por eso. Amén. Y dice la escritura, la manera de servir del discípulo, entonces lo vemos en Hebreos 12:2 dice, ¿cómo tenemos que hacer, hermano? ¿Qué hacer para mantenernos firmes? ¿Qué hacer para mantenernos firmes en medio de esta situación que vivimos? Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, el autor y consumador de nuestra fe. Miren, lo voy a repetir. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Aleluya. Jesús, estando aquí en la tierra, sufrió lo que dice aquí, esa vergüenza, soportó la vergüenza, la hostilidad, pero venció y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, Dios Todopoderoso, y un día, sin decirnos, Él va a venir. Y nosotros desde ya esperamos su venida y nos unimos a esa oración. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Mientras tú vengas, Señor, nosotros haremos los negocios de Dios aquí en la tierra. Mientras yo viva y tenga la posibilidad, y aunque sea viejo, aunque sea pobre, aunque esté enfermo y aunque esté aislado, yo voy a hacer la obra del Señor. ¿Puedes decirlo así? Amén. Puedes declararlo en tu casa, puedes declararlo y decir, yo voy a servirte, Señor. No importa que llegue a viejo, que llegue a pobre, que tenga enfermedad, no importa que esté aislado, yo voy a cumplir la voluntad del Señor. Amén. Aleluya. Y finalmente, quiero cerrar esta predicación con este texto. En Efesios 5, del 1 al 2 dice, la exhortación. Esta exhortación que yo quiero que lleves a tu corazón como yo lo llevo a mi corazón. Por tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Amén. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó, se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Aleluya. Yo te pido, por favor, en esta noche, ponte de pie allí en tu casa. Ponte de pie y haz esta oración conmigo. Yo voy a orar este texto sobre nuestras vidas. Ponte de pie, cierra tus ojos, ora al Señor. Padre, recibimos esta oración para nosotros, esta palabra. Por lo tanto,
Imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó, se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Amén. Aleluya. Sea bendito el nombre de Dios. Sea bendita la palabra de Dios y que cumpla su propósito en nuestras vidas. Hermanos, estamos todos participando de las mismas aflicciones en todo el mundo. Y en todo el mundo tenemos un llamado: glorificar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro ser. Tenemos un llamado: parecernos a Cristo. Tenemos un llamado: ir y hacer discípulos a las naciones. Así que, gracias a Dios que tú y yo podemos compartir el ministerio juntos en esta congregación. Es una dicha el poder compartir el ministerio junto a ti. Así que Dios te bendiga, que pases una feliz noche. Amén. Aleluya.